cante es para ti. Todas mis alabanzas son para ti. Toda mi existencia es para ti. Vivo por ti. Cristo, como tu nombre no hay igual. Cristo, el único que puede salvar. Toda mi existencia en ti está. Vivo por ti. Santo, tan inigualable, tan incomparable, abriste hoy a ti mis ojos. Muéstrame lo que tú eres, guía hoy mi vida en tu gran amor por siempre. Todo lo que yo cante es para ti. Todas mis alabanzas son para ti. Toda mi existencia es para ti. Vivo por ti. Cristo, como tu nombre no hay igual. Cristo, el único que puede salvar. Toda mi existencia en ti está. Vivo por ti. Vivo por ti. Santo, tan inigualable, tan incomparable, abriste hoy a ti mis ojos. Muéstrame lo que tú eres, guía hoy mi vida en tu gran amor por siempre. Santo, tan inigualable, tan incomparable, abriste hoy a ti mis ojos. Muéstrame lo que tú eres, guía hoy mi vida en tu gran amor por siempre. Puedo construir mi vida en ti. Tu amor es mi sustento. Mi confianza está en ti, Señor, y no será movida. Puedo construir mi vida en ti. Tu amor es mi
Buenas noches mis hermanos, sean bienvenidos a una nueva celebración virtual de nuestra iglesia Simba. El día de hoy tenemos preparado un hermoso tema, nuestras alabanzas, así que ¿qué les parece si empezamos orando? Señor Padre Celestial, te damos las gracias por permitir que estemos aquí reunidos virtualmente, Padre, en un culto, aprendiendo más de ti y alabándote a ti. Te damos las gracias por permitirnos conectar y que más hermanos se puedan conectar, Padre, por favor, yo te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, empecemos alabando al Señor. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Los ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Una vez más con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Yo saltaré los muros, con Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Él es libertador. Tú eres Señor. Él es mi libertador. ¡Sí, Señor! La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin
dirección. Vagan como ovejas sin un pastor. Es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquel
Señor, a donde tú me quieras enviar. Yo iré a las naciones, Señor, a llevar tu palabra a los que viven en oscuridad. Heme aquí, envíame a mí. Buenas noches, mis hermanos en Cristo. En esta oportunidad vamos a meditar en la palabra de Dios. Hemos titulado Ganando batallas perdidas. Bueno, como sabemos, este es el quinto tema de una serie dentro de los 40 días de oración. Muy bien, hermanos, ¿qué les parece para empezar este tiempo? Oramos al Señor. Padre Dios Todopoderoso, Señor, esta noche venimos a ti. Queremos darte la gloria, la honra, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque tú derramas tu amor, Señor, en el pueblo de Vista Alegre, mi Dios. Esta noche, Señor, queremos pedirte que envíes tu Espíritu Santo para que pueda tomar control de este tiempo de principio a fin, mi Dios. También, Señor, pedimos que nos des la fuerza, la fortaleza, el entendimiento, Señor. El entendimiento para poder esta noche, Señor, entender tu palabra, Señor, para poder aplicarla a nuestra vida cristiana, mi Dios. Padre Santo, Señor, oro por cada uno de mis hermanos que se están uniendo, mi Dios. Y también, Señor, por los que quizás por algún motivo o circunstancia no han podido, Señor, reunirse esta noche, Señor. Pero donde estén, tú bendice sus vidas, mi Dios. Gracias, Señor, quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Entonces, venimos hablando ya en las prédicas anteriores sobre la santidad de Dios y cómo ante Él solo podemos ir con arrepentimiento y llenos del Espíritu. Y como todo esto nos lleva pues a evangelizar a las personas. Pero no podemos dejar de lado a un grupo muy grande de personas que quizás están pasando por momentos que no les hace tener esperanza en esta vida. No podemos hablar de Cristo a ciertas personas y cerrar los ojos ante la realidad de muchas otras, y sobre todo en estos tiempos de sufrimiento. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Santiago capítulo 1 verso 27. Y mis hermanos, la palabra religión puede confundirnos un poco, pero podríamos también traducirlo como adoración, o la adoración verdadera o más limpia, ¿no?, a Dios. Es preocuparnos por los menos favorecidos de la sociedad. Esta es la verdadera medida de la obediencia que le agrada a Dios, ¿ya? Un corazón que ama a Dios amará a las personas y sobre todo a los más indefensos. Otras personas pueden hacer un bien social, ¿no? Pero solo aquellas que aman a Dios lo pueden hacer de un modo sobrenatural, ya que en su corazón están adorando a Dios al hacerlo. Es nuestro más profundo anhelo como creyentes ir a los lugares donde hay personas sin esperanza. En estos lugares donde al parecer hay problemas que quizás exceden nuestra capacidad de resolverlos. Allí es donde Dios muchas veces toma el control de la situación. Dios interviene allí donde pensamos que no hay una solución posible. Pero para saber qué es lo que como iglesia e individualmente debemos hacer, es necesario que seamos sinceros, mis hermanos. Ayudar a las personas marginadas de la sociedad es tratar de ganar una batalla al parecer perdida. Y no hay mejor ejemplo de alguien que supo pasar por esto. David
y Goliat, ¿no? Como dijimos, como hemos designado esta meditación de la palabra de Dios, cómo ganar una batalla perdida. Recordemos que David era un pastor que fue a ver a sus hermanos al campo de batalla cuando escuchó los agravios de Goliat. Ante esto David preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Primera de Samuel, capítulo 17, verso 26b. Aunque podemos ver que su hermano mayor aquí lo reprendió por preguntar así, pero él siguió haciéndolo hasta que el mismo rey Saúl lo llamó, y Saúl, lleno de realismo, le dijo: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él. Pero la fe de David estaba siendo preparada para este momento. Y si queremos ser de ayuda para las personas y vivir como Dios nos ha mandado, nuestra fe tiene que ser como la fe de David. Y la gran pregunta es: ¿cómo enfrento a situaciones imposibles? Vamos a tratar 5 puntos, ¿correcto? En esta noche. El primer punto es con una fe nutrida en la soledad. David había pasado sus años de adolescente y joven cuidando ovejas, así que tuvo momentos libres. David aprendió a tocar arpa, a usar la honda, pero sobre todo en esos ratos de tranquilidad también aprendió a comunicarse con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo a solas con Dios? ¿Es algo diario? En esos momentos podemos pensar, orar y leer la palabra de Dios. Para ganar una batalla se requiere que estemos nutridos en soledad. Si queremos ganar una batalla perdida, primero debemos pasar tiempo a solas con Dios. Para esto es necesario decidir en función a esto, ¿no? Levantarse temprano para buscar este tiempo. Tener paciencia para poder atesorar este tiempo y reconocer que Dios nos quiere hablar cada día. Jesús mismo dedicaba estos tiempos a solas con el Padre. Y leemos en Marcos capítulo 1, verso 35, dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Marcos capítulo 1, verso 35. Es una de las razones para que tengamos este tiempo como iglesia. Es para que entendamos la importancia de los tiempos a solas con Dios. Son importantes para el resto de las áreas de nuestras vidas, ya que al vivir en la presencia de Dios, empieza con estos tiempos y luego continúa en nuestros ministerios, trabajos, universidades y comunidades y casas. El segundo punto, como una fe fortalecida en las batallas. La fe de David no solo había sido nutrida en la soledad, sino también había sido fortalecida en conflicto. Él recordaba lo que el Señor le había hecho antes en su vida y por lo tanto estaba preparado para enfrentar al gigante. En Primera de Samuel, capítulo 17, verso del 34 al 36, nos dice la palabra de Dios así: pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Interesante, ¿no? Interesante esta historia de David,
no es solo un milagro, es algo más profundo y aún choca con nuestra oposición a las batallas. Si huimos de una batalla, vamos a seguir huyendo siempre. Y cuando lleguen los gigantes, vamos a quedar vencidos. Los leones y osos pueden llegar en forma de rechazo, enfermedades, tragedias y de otras maneras. Solo pasando esas pruebas adquirimos experiencia en la batalla. Dios pone estas batallas en nuestras vidas para prepararnos para cosas mayores. ¿Por qué? Porque nos ama, ¿verdad? Y en Salmo capítulo 144 verso 1 dice la palabra de Dios: bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Las mayores guerras que tenemos ahora, mis hermanos, son espirituales. Contra Satanás, huestes del mal y aún nuestra propia carne. Debemos quedarnos para las batallas, porque por la gracia de Dios saldremos con victoria y preparados para vivir y servirle mejor. El tercer punto, con una fe probada en la desesperanza. David, al retar a Goliat, no hablaba apoyado en su debilidad, sino en la fortaleza de Dios. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. En 1 de Samuel, capítulo 17, verso 45. Al meter su mano en su morral y sacar la primera piedra, David sabía que era su más grande prueba de fe. Su fe iba a ser probada en la desesperanza. David sabía que la respuesta no estaba en su onda, porque si su confianza hubiese estado en su capacidad, habría tomado solo una piedra y no 5. David estaba confiando por completo en el Todopoderoso. Cuando pasamos por situaciones desesperanzadoras, solo hay un lugar al cual podemos ir. Y Salmos capítulo 91, verso 2 nos dice: diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Aún mis hermanos, cuando todo parece difícil, Dios tiene la última palabra. Y Él anhela que sigamos confiando en su soberanía y en su poder. Pero aparte de nuestra fe nutrida, fortalecida y probada, necesitamos estar convencidos de la necesidad. Punto 4. Convencidos de la necesidad. Cuando se tiene una pasión ardiente por alcanzar un objetivo, pocas veces se necesita un manual de instrucciones. Nosotros podemos ver la necesidad en cada lugar que visitamos aquí en Trujillo, y esta necesidad viene en distintas formas. Pero hay una necesidad grande de ver a Cristo en una forma práctica a través de la vida de los creyentes. Lamentablemente, no son muchas iglesias que están haciendo algún trabajo para poder llegar a las personas marginadas de la ciudad. Prestamos más atención a la rutina semanal que al avivamiento, ¿no? O a la creatividad. Y muchas veces esto es porque los creyentes aún están más preocupados por ellos mismos, y por eso no se puede avanzar hacia los de afuera, porque los de adentro de la iglesia aún no pueden ver fuera de ellos. Y tenemos que hablar de nuestra perspectiva de vida. En Marcos capítulo 10, verso 45 dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino
para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, debemos evaluar si realmente seguimos al Señor, ¿no? Jesucristo. Debemos evaluar la manera en la que estamos invirtiendo nuestras vidas. No estoy diciendo que deban renunciar a sus trabajos, vender todo lo que tienen, pero sí deben estar dispuestos a suplir cualquier necesidad que surja donde quiera que estén, en sus urbanizaciones, en su iglesia, ministerio y trabajo. El peligro del concepto del llamado. Lamentablemente, mucha gente depende de lo que conocemos como el llamado de Dios, pero cuando las circunstancias no coinciden con lo que ellos sienten, no actúan. Si estás preparado o estás esperando alguna revelación sobrenatural para que te guíe, puedes esperar para siempre. Quizás piensas que si no escucho la voz del Señor, no me debo comprometer con ningún ministerio. Y no es que Dios no pueda hablar de forma sobrenatural, ¿correcto? Solo que normalmente nosotros no tenemos que esperar una señal así. Muchos cristianos creen que los misioneros o pastores son personas que han tenido alguna visión o un encuentro sobrenatural con Dios. ¿Qué haría si su casa se empieza a incendiar? ¿Dirían, no voy a entrar hasta que Dios me indique ello? No, entrarías y salvarías a tu familia. La necesidad es el llamado. Es tan simple así, ¿no? Debemos ver cuál es la necesidad en la ciudad, en la iglesia o en la comunidad y actuar. Y Jesús les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos capítulo 16, verso del 15 al 16. El Señor nunca dijo, cuando te llame quiero que vayas. Él solo dijo, vayan. ¿Sabemos esto? Pero lamentablemente muchas veces no ha estado fijo en nuestra mente, ¿correcto? No ha estado fijo en nuestra mente. En vez de hacer lo que la palabra dice, la examinan para ver si lo que les dice que hagan no afecta su comodidad. ¿Quieres un llamado de Dios? Lo puedes tener al abrir tus ojos ante la necesidad de tu alrededor. Y después debes dar un paso al frente y dedicarte a ayudar con esa necesidad. El punto 5, decididos a aumentar el riesgo, decididos a asumir el riesgo. ¿Están satisfechos con sus vidas después de leer lo que Cristo demanda de nosotros? Podemos seguir el camino más fácil o podemos actuar según la palabra de Dios, preparándonos para pasar la eternidad con Él. Debemos encontrar una necesidad y dedicar nuestras almas y corazones anhelando que Dios obre, ¿no?, un cambio en las personas usándonos como medio. Cuando se hace un compromiso total, siempre hay un precio que pagar, mis hermanos. Y eso puede ser más alto de lo que te imaginas. Muchas veces oramos para que Dios nos use, pero cuando llega la oportunidad nos bloqueamos. ¿Por qué? Porque hay un precio que pagar. Debemos dejar de decir que queremos que Dios nos use si no estamos dispuestos a asumir el precio. ¿Realmente está dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo? No sean solo correctos en su respuesta, sean sinceros, mis hermanos.
Es fácil hablar de tener un compromiso, pero es raro encontrar a personas que lo demuestren, ¿no? Gracias a Dios he visto a personas comprometidas con las misiones, con alcanzar a personas en la calle, con guiar a niños y preadolescentes a Cristo. No son muchas, pero las he visto. Si la palabra de Dios muchas veces te lleva a este punto en el que no sabes qué hacer, el mejor riesgo es seguir adelante. En Filipenses capítulo 3, versos del 13 al 14 nos dice la palabra de Dios: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hable solamente sobre lo bueno de hacer algo o cubrir una necesidad. Es muy bueno que alguien enseñe historia de Dios a los niños. Es bueno que haya personas que discipulen a los preadolescentes, adolescentes, jóvenes, o que alguien les hable a las personas de la calle, o alguien debería ir al África a predicar. Hermano, levántate y actúa. Los que hablan probablemente ni siquiera saben si son cristianos o no, pero los que actúan saben que están obedeciendo. No arreglarán el mundo, pero sus acciones pueden llevar a una persona más cerca de Cristo. Y esto puede cambiar la vida de una persona. Mis hermanos, en este país y en esta ciudad hay mucha gente que está esperando una demostración de amor de Dios, de alguien que se interese por ellos. Por ejemplo, tenemos personas en pobreza. Hay personas en pobreza a las cuales estamos llamados no solo a predicarles, sino a mostrarles el amor de Dios en forma práctica. Debemos mostrarles que no solo pueden tener una vida nueva en el cielo, sino aquí mismo. Dios les puede dar la esperanza, les da esperanza en esta vida también, porque solo Él les puede dar plenitud de vida aquí mismo. Los huérfanos, viudas e inmigrantes también están incluidos en este grupo, ¿no? Y vamos a leer en Deuteronomio capítulo 10, verso 18, dice: Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Las madres solteras y los niños sin padres son probablemente los huérfanos y viudas de nuestra generación, y somos llamados a ayudar en la forma que podamos en su crecimiento y provisión. Dios desde el principio mostró cuál debería ser nuestra forma de tratar a los inmigrantes también, con amor y provisión en la forma que podamos. Las personas con discapacidad o necesidades especiales. La iglesia debe pedir a Dios que le muestre cómo pueden acoger familias y personas con necesidades especiales. Es un segmento en gran parte no alcanzado de la sociedad. Las personas con enfermedades y presos. En Salmos capítulo 18, verso 6, dice la palabra de Dios: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Hay personas, mis hermanos, en una profunda angustia ahora mismo, y nosotros tenemos la presencia de Dios, y Él es la esperanza para ellos y también para nosotros. Muy bien, mis hermanos, la conclusión. Debemos permitir que la necesidad sea el llamamiento de Dios para nuestras vidas, ¿correcto? ¿Qué les parece, mis hermanos, para terminar este tiempo? Juntos le oramos nuevamente a nuestro Dios. Padre Santo, Dios Todopoderoso. Qué bueno, Señor, que hemos escuchado tu palabra, Señor, esta noche.
nos ha confrontado, Señor, nos ha hecho reflexionar, Padre Santo, nos ha quitado, Señor, esa venda, Señor, y hemos podido, Padre Santo, entender, Señor, que hay personas, Señor, que tienen gran necesidad, Padre Santo. Y tú tienes tu iglesia, Señor, tu iglesia, y tú nos dices que vayamos allá a predicar, Señor, para que puedan ser bautizados y ser salvos, Señor, los que creen en ti, mi Dios, Padre Santo. Gracias, Señor. Esta noche, Señor, queremos, Padre Santo, orar por tu misericordia, porque nos ayudes, Señor, a renunciar, Padre Santo, a esas comodidades, Señor, esas comodidades, a ese tiempo, Señor, que está obstaculizando, Señor, el poder glorificarte, Señor, en nuestro ministerio, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a llegar con tu palabra, Señor, a quien lo necesita, mi Dios. Padre bendito, gracias, Señor. Cuida de los huérfanos, Señor. Cuida de las personas discapacitadas, Padre Santo, Señor. Cuida, Padre bendito, de las viudas y de los inmigrantes, Señor, Padre bendito. Cuida de cada uno de ellos, de su vida, de sus necesidades también, Señor, allí provee, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Como todo primer domingo de cada mes, nosotros, como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Vista Alegre, nos reunimos para celebrar la Cena del Señor, la Santa Cena del Señor. No sé si te has percatado, pero ahora que estamos empezando a leer nuevamente la Biblia, estamos en Levíticos, ¿verdad? Y podemos ver que Levíticos, los primeros capítulos trata de las ofrendas que el pueblo de Israel y los sacerdotes tenían que hacer al Señor. Y sabes, es extraordinario la forma como ellos se acercan al Señor. Hay tal santidad, tal exigencia de parte de Dios, que dice la Biblia que si ellos no lo hacían como Dios había ordenado, el ofrecer sus ofrendas, podrían hasta morir. ¿Te imaginas qué celo del Señor para cuando uno se acerca a Él? ¿Sabes? Este es un tiempo que nos acercamos al Señor. Cuando nosotros realizamos la Santa Cena, nos acercamos a Él. Y puedo imaginarme el corazón, el pensamiento y la mente del apóstol Pablo cuando él escribió sobre la Santa Cena. ¿Sabes? Es algo muy sagrado. Es algo muy espiritual. Es por eso que antes de hacer esto queremos orar y ponernos a cuenta. Debemos ponernos a cuenta, dice la palabra. No debemos hacer esto de una forma indigna. Así que, mi hermano, espero que hayas preparado tu vino, tu pan, ¿sí? Y oremos al Señor antes de iniciar este tiempo de Santa Cena. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor,
por la oportunidad que nos da de acercarnos a ti y recordar, Señor, porque tu palabra dice que lo hacemos en memoria de ti. Recordar, Señor, recordarte como nuestro Salvador, recordarte como la ofrenda por el pecado de toda la humanidad ante nuestro Padre Dios Todopoderoso. Señor, bendice este tiempo y perdónanos todos nuestros pecados, Señor. No somos dignos de nada, Padre, pero dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, tú nos perdonas. Perdónanos, Señor. Y bendice este tiempo de Santa Cena, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos así, Padre. Amén y amén. Dice la Biblia en la Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios capítulo 11, del versículo 23 en adelante, lo siguiente: pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. Qué interesante, Pablo nunca caminó con Cristo, pero él escribe que él recibió esto del Señor Jesús. Muy interesante. Por eso digo, ¿cuál ha sido el corazón de Pablo al escribir esto? Muy interesante, hermano. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan. Pablo no estuvo esa noche. Y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Qué interesante, mira qué significado. El pan, el cuerpo golpeado del Señor, y el vino, su sangre derramada. ¿Tienes tu pan? ¿Tienes tu vino? ¿Qué tal si en este tiempo, acá está el mío, si participamos? ¿Sí? Puedes comer tu pan. Tomemos el vino. Demos gracias al Señor. Padre, te damos las gracias por habernos permitido recordar, Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario para el perdón de pecados, Señor. Rogamos que tú guardes tu iglesia, cuides tu iglesia, Señor. Muy agradecidos por todo lo que estás haciendo en nosotros, Señor. Aprovechamos para orar por Pastor Cornelio, Dios, agradeciéndote por su vida, Señor, y que se haga conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Hasta el próximo primer domingo de cada mes. Bueno, y ahora oremos por nuestros diezmos y ofrendas. Inclina tu rostro y dile: Padre, gracias, Señor. Gracias por todo tu amor, por toda tu misericordia, por sostenernos, por pastorearnos en esos pastos de delicado, Señor. Cómo nos has amado, Padre, cómo nos has querido, Padre, y sabemos que nos querrás, Señor, por la eternidad, porque somos tus hijos. Gracias, mi Padre amoroso, por todas aquellas cosas que tú nos has dado para nuestra mesa, para nuestras necesidades, Señor. Recibe con amor lo que tus hijos te dan, Padre, reconociendo, Padre, que tú eres su Señor. Gracias, Padre lindo. Oramos por aquellos que administran lo que es tuyo. Guárdalos y cuídalos también, mi Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos así. Amén y amén. Bueno, hermanos, recordemos que hay una cuenta bancaria donde tenemos que ir con nuestros diezmos y ofrendas. Y aquí va a aparecer en su pantalla. Te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Oh,
sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Salvador, yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Bueno, mis hermanos, hemos llegado a la parte final de nuestra celebración. Espero que hayamos estado atentos a nuestra prédica y a todo lo que hemos tenido en este culto virtual. ¿Qué les parece si terminamos orando? Señor Padre Celestial, te damos las gracias por permitir que este culto haya acabado con bien. Padre, nuevamente una semana más que tú estás con nosotros y una nueva semana que va a comenzar, Padre. Te pido que tú nos bendigas,
que sigas con nosotros y nos libres de cualquier mal. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos despedidos. Buenas noches.